que justamente le vamos a dar la palabra y que vos Le lo vamos a mencionaste también, pedir, Alicia. claro, claro, totalmente. Hola Roberto. Roberto, te Hola, Ali. escuchamos. Hola. Bueno, Bueno, te dejo bien acompañado. pero por supuesto, y seguís acompañando, así que mejor todavía. Bueno, para mí es un gusto, sí, compartir algunas ideas con gente de la que he aprendido mucho, ¿sí? Con gente, con personas de las que sigo aprendiendo y también con aquellos con los que tuve la posibilidad de iniciar un camino, de meterlos, ¿sí? O de contagiarles la pasión por la mediación, como fue en el caso de Machu, puntualmente, y también aquellos que casi de prepo, porque me acuerdo que cuando trabajaba en el Poder Judicial de Mendoza, vino a visitarnos José Luis Montoto y que quería saber cómo era la mediación dentro del ambiente, en los ámbitos judiciales, entonces se me ocurrió decirle, vení, pasemos, y comediamos. Ahí firmó su convenio de confidencialidad y demás. Fue una experiencia, por lo menos yo la recuerdo muy, muy cariñosamente, espero que él también. Bueno, a mí me invitaron para comentarles un tema que tenía que ver con las plataformas que utilizamos en la mediación a distancia, mediación remota, e-mediación, como les guste llamarle, y también para comentarles también sobre la utilización de una herramienta específica que es el procedimiento de texto único, ¿sí? Pero voy a ser un poco disruptivo. ¿Por qué voy a ser un poquito disruptivo? Porque ustedes están, o la mayoría de los que hasta este momento hablaron de un contexto específico. Y hablar desde el contexto institucional o institucionalizado es totalmente distinto a hablar desde un contexto absolutamente privado, ¿sí? Y abierto de estas formalidades, recaudos y demás, que muchas veces el protagonismo de alguna forma parece trasladarse a los contextos, es decir, que es más importante el contexto en el cual estoy trabajando que el texto que están construyendo las partes. Y y no creo que se pueda hablar de la mediación a distancia, de la mediación electrónica en términos generales, sino que hay que hablarla en contexto. Por eso yo voy a hablar de la mediación a distancia o la mediación electrónica en el contexto privado. O sea, acá no hay instituciones. Acá no hay instituciones que pongan este manto, ¿sí? Si se quiere, no, no diría legitimidad, este manto de solemnidad. Y para trabajar un poquito con lo que decía José Luis, muy interesantemente, el protagonismo, el protagonismo de las partes en la mediación a distancia realizada en forma privada es absoluto. Es absolutamente notorio, porque fíjense ustedes, piénsenla en el ámbito privado, es una parte que viene y habla conmigo, mediador, para que yo convoque a otra parte que también lo acepta. Y desde ahí, en general, si la otra parte lo acepta, entre todos combinaremos cuáles son los sistemas de confidencialidad, si vamos a grabar o no vamos a grabar, si vamos a firmar los acuerdos y cómo lo vamos a firmar, si cuentan con mecanismos de firma digital, por ejemplo, si pueden ser alcanzados o si están dentro de cámaras de comercio o si incluso son empresas. Yo por ahí trabajo con algunas empresas que hacen comercio internacional y la firma digital, ¿sí? Ustedes saben que hay en Argentina autoridad certificante de firma digital, muchas empresas ya tienen su firma digital. Y cuando negocian y tienen que firmar acuerdos de compraventa internacional de mercadería con el exterior, necesitan tener firma digital. Es decir, es como un paso que asegura que quien está firmando, y la firma digital no es la firma electrónica, es decir, tiene características probatorias muy superiores y está absolutamente reconocida tanto en nuestros tribunales como en los tribunales europeos, los tribunales americanos y demás. Es decir, es un paso más allá. La mediación a distancia en ámbitos y realizada en forma privada, ese cambio de contexto cambia sustancialmente el texto. Sustancialmente el texto. Es más, es todo en función del acuerdo de las partes. No hay ningún suprapoder que te dé una contención. Es decir, esta idea de ir
formulando pequeños acuerdos que traía José Luis Montoto, se verifica paso a paso, porque se acuerda absolutamente todo. La voluntariedad de participar en el proceso ya está. Uno te vino a buscar y el otro aceptó. ¿Cómo no va a ser voluntario? Si se graba o no se graba. Si ambas partes dicen no, mi abogado me recomienda que lo grabemos. Muy bien, lo grabamos. ¿Quién lo graba? Por supuesto que lo graba el mediador. El mediador es el responsable de mantener la confidencialidad. Pero hay maneras de grabarlo y cifrarlo. Cifrarlo con una contraseña o dejarlo solamente en resguardo del mediador bajo algunas consideraciones. O sea, nadie va a mediar con vos simplemente porque te vean linda cara, que tengas más o menos peinada la barba, sino porque sos un profesional. Entonces, el profesional, el que formula estos pequeños acuerdos con las partes y lo viabiliza de otra manera. Ahora me meto directamente en el tema. Quería hacer esta pequeña introducción porque me parece que le da un poquito más de sentido a lo que les voy a decir. Machu me pidió que yo hablara de algunas plataformas que sirven para hacer mediación a distancia. ¿Sí? Y yo las dividiría en plataformas integrales y plataformas artesanales. ¿Cuáles son las plataformas integrales? Son aquellos servicios que están albergados en la web, en diversas páginas, son bastante importantes. Y yo voy a rescatar tres, y ninguna de las cuales es americana. Ninguna de las cuales es americana. A mí las páginas americanas de e-mediación en realidad se parecen mucho más a e-negociación, es decir, son páginas en las cuales uno hace ofertas y contraofertas, donde la cuestión puede ser hasta asincrónica, es decir, sin encuentros cara a cara, y es para relaciones de consumo, de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hablar voy a comentarles no las características fundamentales, sino simplemente nombrarlas de tres páginas. Una, y si alguien domina los idiomas, bueno, le va a venir absolutamente fantástico. Una es una plataforma en línea directamente creada, ¿sí? Con los servicios específicos para trabajar y mediar en línea, es decir, salas privadas, posibilidad de guardarlo, las conversaciones, reaseguro, no tiene alojamiento, pueden alojar los acuerdos en la nube o pueden alojarse en el rígido, digámoslo así, del mediador. La página italiana es Teleskill, Skill, Mediazione Online. Sonó como los Petersen cuando dicen ahí esto, pero el italiano no es mi idioma. Esa es una. Hay otra página en francés, ¿sí? Se llama Parler, o sea, P-A-R-L, P-A-R-L-E. ¿Sí? Es del Cyber Justice Laboratory y esta página es canadiense, pero es Parler, es de la parte francófona de Canadá, es decir, está hablada, está en francés. Y dentro de las que están en español, que estas deben estar esperando todo el mundo, ¿sí? La última que he investigado y que me parece bastante potente en cuanto a sus ofrecimientos y a las posibilidades que brinda, es el sistema Mediare, no Mediare, Mediare, con acento final, que es una página española, ¿sí? Y que es gerenciada por una organización que se llama eJustic. eJustic, o sea, Electrónica, Justicia, Tecnología, Información y Comunicación, ¿sí? Esas son las plataformas genéricas, donde ya, digamos, todos los servicios te los brindan. Te brindan todos los servicios. Por supuesto, son de pago. No, estas plataformas no son gratuitas, pero hay centros de ayuda, de apoyo, etcétera, etcétera. O sea, tiene todas las ventajas de que ya tenés el paquete armado. Y después están las plataformas artesanales. ¿Cuáles son las plataformas artesanales? Las que genera cada uno. Las que genera cada mediador a partir de su propia experiencia. Y en esto quiero ser muy claro, porque, y es algo que es válido tanto para la mediación electrónica como para la mediación cara a cara. La herramienta no es independiente de quién utiliza la herramienta. O sea, últimamente he escuchado circular críticas,
¿sí? Críticas permanentes a la plataforma Zoom sobre sus vulnerabilidades de seguridad, etcétera, etcétera. Y yo me senté a charlarlo por ahí a la distancia con algunos amigos esto de las vulnerabilidades y de dónde salen las vulnerabilidades cuando uno pone Zoom y salen en un buscador. ¿Cómo se llama ese buscador? Google. ¿Y Google tendrá algún sistema que compita con Zoom? Y sí, por supuesto, se llama Meet. ¿Sí? Yo no quiero pensar mal, pero bueno, sí, no puedo evitar pensar. No puedo evitar pensar. Entonces, ¿y por qué digo que no es independiente? La herramienta nunca es independiente, porque Zoom, como Meet y demás, tienen posibilidades de acrecentar seguridad, porque la máquina no hace nada que vos no quieras que haga, ¿sí? Si te van a querer hackear, te van a hackear como sea, pero vos podés contraseñar sin ponerle Pepito 84 a todas tus cuentas, podés silenciar los videos, podés apagar tu cámara, o sea, podés generar contraseñas dinámicas, podés hacer un montón de cosas para proteger tu seguridad y la seguridad de los demás, ¿sí? De hecho, yo nunca había usado Samba, esto que estoy usando ahora. El diseño es básicamente el mismo de Zoom, el mismo de Meet, el mismo de que ahí lo nombró José Luis, que a mí me encanta esa herramienta de videoconferencia, porque aparte viene de una empresa que se especializó en seguridad informática, que es Cisco, ¿sí? La Webex, ¿sí? Webex Meetings se llama su sistema de videoconferencia, también tiene características de seguridad muy notorias, o sea, pero esto es artesanal, ¿sí? Todas te dan estas posibilidades. Ya se ha inventado, ya saben que el Zoom, aunque sea de 40 minutos, vos podés reingresar con el mismo ID o podés incluso cambiar la contraseña y todo lo que pasa ahí pasa en un acuerdo total entre todos. Este contexto privado cambia el texto, cambia el texto, ¿sí? Cambia el Genial, texto Roberto. sustancialmente. Entonces, aquí, y siempre lo digo, no hay una transferencia de poder del sistema judicial o de los sistemas institucionales al mediador. Es decir, el mediador no habla desde el lugar institucional, sino que habla desde el lugar de un profesional contratado específicamente para hacer lo que quiere hacer. ¿Está? 2 minutos para Sí, contarle lo del texto único. exacto, y ahí le ¿Puede damos ser? entrada. Sí, 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 sí. Bueno, ¿a Excelente. quién le damos entrada? A ¿A los otros Marcela y chicos? al equipo de Santa Cruz, Marcela Muy Ramos y bien. Javier Moca, sí. Súmanse equipo. Les robo un minutito y sigo. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sigo? Ok. sí. Sí, sí, Vamos nomás. totalmente. ¿Qué es el texto único? Bueno, el texto único es una herramienta muy interesante, pero es una herramienta compleja, compleja en su implementación, compleja para practicarla, es decir, si tuviera que decirles algo desde el principio, es no se metan a hacer texto único sin haber hecho por lo menos alguna pruebita en términos de una clínica de casos, un Ateneo entre ustedes y demás, ¿sí? El procedimiento de texto único lo creó específicamente, lo inventó Roger Fisher para las conferencias de Camp David en 1978, lo que terminaron en los acuerdos de Camp David bajo la presidencia de Jimmy Carter en Estados Unidos. Y lo que las páginas por ahí de historia no cuentan sobre esto es que tuvo que crearlo de esta manera, ¿sí? Tuvo que crearlo de esta manera, porque por más que Sadat y Begin, que eran los negociadores principales de las dos partes, no se llevaban muy bien. Aparte no se podían ver, no se podían ver porque un artículo de la Constitución o de las principales leyes de la República Árabe Unida, como se llamaba Egipto, en ese momento imponía la obligación, la prohibición de juntarse con ciudadanos de Israel, bajo el cargo de traición a la patria, o sea, y traición a la patria era paredón y fusilamiento, o sea, no te podías juntar directamente, no se podían ni ver, ni cruzar. ¿Sí? Salvo en otros contextos donde lo firmaron y demás, pero no podían negociar cara a cara. El texto único es fundamentalmente una dinámica que nos permite trabajar con partes que no desean inicialmente hacer cesiones, es decir, ceder sobre algunos puntos y que tienden a negociar sobre posiciones. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo se puede usar? Se puede usar cuando las partes tienen posiciones fijas o en su contrario, cuando temen ser vistas como demasiado flexibles. ¿Sí? Es decir, no me muevo de esta.
También es útil cuando se trabaja con multipartes, porque a veces trabajar con multipartes implica que yo tenga que investigar los intereses de cada uno, los intereses de los grupos, etcétera, etcétera. Y por ahí se me cruzan qué es lo que quiere un integrante del equipo en referencia con su representante. También se usa cuando las partes se niegan a reunirse, pero aceptan negociar. ¿Sí? Aceptan la necesidad de resolver el conflicto, pero se niegan a reunirse. Otro punto fundamental es cuando han existido entre ambos algún tipo de interacción, puede ser violenta, verbal, violencia física, violencia simbólica, degradación, denigración, etcétera, y estos riesgos se acrecientan en un encuentro cara a cara. Es decir, básicamente es una herramienta que me permite, desde el rol del mediador, trabajar o reducir el número de cuestiones a discutir, porque el mediador también puede encontrar algunos puntos en común o vinculaciones de temas con temas, reducir la tensión entre ellos, y fundamentalmente marca un primer acuerdo, porque para recurrir al texto único ambas partes tienen que estar de acuerdo. Ambas partes tienen que estar de acuerdo y tiene que ser absolutamente explicado cómo va a ser el procedimiento. Bien, se los describo fundamentalmente en qué consiste. ¿Sí? Lo primero tiene que ver es que este procedimiento de texto único empieza, una vez aceptado, ya estamos en todo esto, empieza con el mediador trabajando en privado, siempre va a trabajar en privado y en forma iterativa, ¿sí? Va y viene entre las dos partes. Con cada una de las partes, el mediador empieza a trabajar para examinar cuáles son sus intereses, ¿sí? Sus intereses y sus objetivos. Primero se concentra en los qué, no en los cómo. Primero en los qué. ¿Qué es lo que quiere satisfacer? No en cómo lo quiere satisfacer, ¿sí? Esto es muy interesante porque un poco descoloca la mirada. Yo suelo empezar el texto único pidiéndole a cada una de las partes que me defina cuál es el problema a resolver, no cuál es su forma de resolverlo. Es decir, no es lo que dicen, como se llama en negociación, no cuál es su propuesta de ajuste preferido, sino cuál es el problema a resolver. ¿Sí? Una definición neutral del problema a resolver, sin echarle la culpa al otro. ¿Sí? Esto ya de alguna manera los enfoca en alguna línea específica. Esto lo hago con una parte y lo hago con la otra parte. Munido de esta primera información, ¿sí? Se redacta un primer borrador, un primer texto, que al principio es lo más, digamos, amplio posible. No buscamos acá precisión, no buscamos posibilidades de satisfacción, sino un punteo general de cuáles son los objetivos y los intereses, ¿sí? Destacando, si es que las hay, áreas comunes. Es decir, si encontramos un interés común, obviamente que le vamos a sacar brillo y vamos a decir, esto es un interés común apuntado en función de la resolución del problema. Cada vez que utilizo este texto, mientras no lleguemos a la versión final, arriba le coloco borrador. Específicamente, borrador, ¿sí? Y se circula entre las dos partes. Cuanto más complejo es el problema, más incompleto y no operativo va a ser el primer borrador. Debe serlo. ¿Por qué? Porque esto nos permite no empezar a pensar nosotros, mediadores, en la solución. No cuál va a ser la solución, porque la solución la van a tener que construir ellos. Entonces, de ese lugar hay que descorrerse. Después de este primer borrador, o con este primer borrador que redacta el mediador, voy a cada una de las partes y les pido críticas. No les doy el texto, ¿eh? Es decir, las partes nunca tienen su texto y en la mediación se los leo. O sea que tienen que estar hiper atentos y si quieren tomar sus notas, ¿sí? Y no les pido que me digan si está bien o si está mal, sino fundamentalmente qué intereses u objetivos no se contemplan. ¿Sí? ¿De qué me olvidé? ¿Qué quedó en el tintero? ¿Sí? Y siempre, como si fuera una reunión privada, digo que cualquier charla que tengamos respecto
de estos borradores no genera compromisos de ninguna clase y tampoco debe rechazarse nada porque no hay un ofrecimiento desde el otro lado. Fundamentalmente lo que busco es preservar mi autonomía y flexibilidad operativa. ¿Sí? El único dueño del texto, mientras no sea texto final, es el mediador. No hay múltiples copias. Es una sola copia, es un solo texto y ese único texto lo trabaja el mediador. ¿Sí? Voy tantas veces iterativamente pidiendo críticas, cómo se puede mejorar, qué no se contempló, de qué manera puede ser mejorado en favor de uno sin perjudicar al otro. Es decir, trabajo con la famosa frontera de Pareto, ¿sí? De qué manera, hasta dónde podemos llegar en buscar soluciones de mutua satisfacción sin perjudicar al otro. ¿Y cuándo termina esto? Dirán ustedes. Bueno, termina fundamentalmente o cuando se acaba el tiempo, que puede pactarse inicialmente cuál va a ser el tiempo para trabajar en el texto único, una reunión, 2 reuniones, 5 días, 7 días, ya les dije, pequeños acuerdos. Esto termina cuando el conciliador, el mediador, el e-mediador, como usted, el facilitador, porque en este caso asume un rol, si se quiere, mucho más facilitador, considera dentro de su profesionalismo que el texto no puede ser, que el acuerdo no puede ser mejorado en favor de una de las partes sin perjudicar a la otra. Es decir, trabaja con su propia frontera de Pareto. Por eso exige una absoluta profesionalidad y la capacidad de elaborar opciones, ¿sí? Que nos dicen opciones, y bueno, opciones son satisfactorias de intereses, no satisfactorias de posiciones. El texto único no es un intercambio de concesiones en términos de regateo. Ese último texto se presenta como una propuesta definitiva. ¿Qué hacen las partes? ¿La aceptan o no la aceptan? Punto. Y ahí terminó. ¿Sí? Es decir, terminó. El e-mediador no trabaja más. Ahí terminó en la presentación del texto final. Las partes lo aceptan o las partes no lo aceptan. Ahí llegué. Hola Bien, Marcela, hola fíjate Javier. ¿Cómo Hola, estás ¿qué tal? metiendo una herramienta ya metodológica y que seguramente te vamos a tener que recurrir de nuevo porque surgen varias preguntas?